Les saluda Esteban Valencia, soy licenciado en comunicación audiovisual, tengo una tecnología en diseño multimedia y adicionalmente tengo una maestría en diseño gráfico digital. En esta clase demostrativa vamos a ver en qué consisten las zonas áureas y cómo aplicarlas en el diseño gráfico. Los objetivos de esta clase van a ser, en primer lugar, conocer las zonas áureas, comprender qué son las zonas áureas, qué son las zonas áureas. El segundo objetivo va a ser identificar las zonas áureas, como en una composición de diseño o una composición gráfica en general, dónde están ubicadas las zonas áureas. Y por último, vamos a aplicar las zonas áureas en el diseño de una composición o en un diseño gráfico, en un arte de diseño gráfico. Vamos a ver un poco de historia en dónde se origina este concepto de zonas áureas. Entonces, cuando nace el libro, llega la diagramación de contenidos. Y cuando estamos hablando de diagramación de contenidos, estamos hablando de la ubicación de textos, gráficos y demás elementos gráficos que forman parte de la composición editorial o de la composición de un libro. Como ya dije anteriormente, con la llegada del libro aparecen también métodos o técnicas para poder clasificar o ubicar distintos elementos de forma ordenada y comprensible, ya sean estos elementos textos o gráficos o ilustraciones. Estas herramientas usualmente son cuadrículas o también se desarrollan relaciones o proporciones matemáticas o geométricas, mejor conocidas como proporciones áureas. En estas proporciones áureas o en estas relaciones matemáticas o también que básicamente son de tipo geométrico, destacan en la sucesión o espiral de Fibonacci, que fue desarrollada por el matemático Leonardo de Pisa. Entonces, cuando hablamos de la sucesión o espiral de Fibonacci, estamos diciendo que vamos a ubicar la información o vamos a realizar nuestro diseño de acuerdo a estas cuadrículas, ¿sí? A estas cuadrículas que se van dividiendo en el doble y la mitad, ¿no? Entonces comenzamos con este cuadrado que representa el 1, le duplicamos, ¿sí? Y en la base de estos dos cuadrados generamos otra figura cuadricular que vendría a ser el 2. La suma de este lado más de este lado dan un cuadrado de dimensiones de 3. Igualmente, la suma de este cuadrado, o mejor dicho, la suma de este lado de este cuadrado más de este otro cuadrado, o la suma de este cuadrado más la suma de los lados de estos dos cuadrados, nos dan un cuadrado de 5. Y así seguimos con la proporción, construyendo la proporción, mejor dicho, que es una proporción infinita. Entonces, como pueden ver ustedes, se genera una línea espiral, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver la sucesión de Fibonacci, sin la línea espiral. Entonces, como podemos ver, esta es una progresión desarrollada en base de una cuadrícula, ¿no? Una cuadrícula con un cuadrado con dimensiones de unidad, ¿sí? Que se va duplicando, ¿sí? Y luego se va sumando a medida que se suman los otros cuadrados. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos un cuadrado de dimensión de lado, uno de sus lados es 1. Construimos otro cuadrado, igual que esto, lo duplicamos, otro cuadrado de dimensión 1. Y tenemos el lado de un cuadrado de dimensión 2, vale decir del doble. Este cuadrado de dimensión 2
o del lado 2, sumado con el cuadrado de dimensión 1, nos da un cuadrado de dimensión 3, del lado de dimensión 3. Este cuadrado del lado de dimensión 3, sumado a la línea del cuadrado o al lado del cuadrado de dimensión 2, o sumado a los dos cuadrados de dimensión 1, nos da un cuadrado de dimensión 5. Este a su vez, este cuadrado, a su vez, valga la redundancia, este cuadrado del lado 5, si se suma a la línea del cuadrado 3, nos da un cuadrado del lado 8, de 8 por 8. O este cuadrado cuya dimensión o cuyo lado tiene una dimensión de 5, sumado a la dimensión de la línea del cuadrado 1 más la línea del cuadrado 2, igualmente nos da un cuadrado de dimensión del lado 8, u 8 por 8. Entonces, como se puede ver, el diseño, con la llegada de los libros, con la aparición de los libros, se desarrolla principalmente en cuadrículas, ¿no? Aquí tenemos dos columnas, las cuadrículas, ¿sí? A partir de las cuadrículas se pueden formar columnas, ¿sí? Entonces tenemos aquí que la diagramación editorial de los libros o el diseño de los libros se desarrolla a través de cuadrículas, se construye a través de cuadrículas. Y esta observación, o mejor dicho, este uso de las cuadrículas se desarrollan o evolucionan a otro tipo de proporciones, ¿no? Aquí podemos ver que en el libro, en este libro en particular, el libro de la Edad Media, tenemos dos cuadrículas simétricas, ¿no? Son dos cuadrículas simétricas. Aunque en verdad el diseño aquí está en tres cuadrículas. Pero ¿qué pasa? Que la primera cuadrícula estaba así, perdón, en este libro de la Edad Media, podemos ver que el diseño está realizado en tres columnas, no cuadrículas, tres columnas, sí, que estas tres columnas se basan en una cuadrícula, es lo correcto, ¿no? O mejor dicho, las tres columnas parten de una cuadrícula, ¿sí? Vamos a ver acá, ¿sí? Aquí tenemos esta cuadrícula, si nos concentramos en la cuadrícula del 8, tenemos que en el cuadrado de dimensiones de 8 por 8 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas, ¿sí? Una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas, 5 columnas, 6 columnas, 7 columnas y 8 columnas. En el caso de este libro, en cada hoja tenemos 3 columnas, ¿sí? Podemos ver 2 columnas que están llenas, ¿no? Y en parte, ¿no? Parcialmente. Pero la primera columna podemos apreciar que está vacía, ¿sí? Entonces aquí tenemos la primera columna, segunda columna, tercera columna. ¿Ya? Entonces, el diseño de este libro está basado en 3 columnas, pero solo lleno 2 columnas. La primera columna la dejo vacía. Ya lo mismo podríamos decir en el caso de las filas, ¿no? Acuérdense que las cuadrículas, además de tener columnas, tienen filas, ¿no? En el caso de este cuadrado 8 por 8, vamos a apuntar las filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí podemos ver que las filas son independientes, ¿no? Aquí podríamos decir que está diseñada las hojas de este libro en 3 filas, ¿no? 1, 2, 3. Y de igual manera, en el caso de esta hoja, la tercera fila está vacía. El contenido solamente está en las 2 primeras filas. ¿Sí? En la hoja siguiente podemos decir que una de las filas, o podemos decir también que está el diseño, en vez de estar realizado en 3 filas, está realizado en 5 filas. En 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces aquí en la siguiente hoja podemos decir que 5 de las filas están llenas, ¿no? ¿Sí? 1, 2, 3,
4, 5. Y la sexta fila está vacía. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es recordar que la sucesión o espiral de Fibonacci parte del diseño que se realizaba en los libros a partir de cuadrículas. ¿Sí? Es una modificación de las cuadrículas. ¿Qué tal si yo, como hizo el señor Fibonacci, qué tal si yo a esta cuadrícula le tomo uno de sus unidades, le duplico y voy construyendo cuadrados de distintas dimensiones a partir de los lados de los lados de los otros cuadrados precedentes o que ya he hecho, construyendo una cuadrícula que, si bien es cierto, no es simétrica, pero que me va generando una proporción, ¿sí? Una proporción o una relación matemática o geométrica en términos de qué. Comienzo con un cuadrado pequeño, comienzo con otro cuadrado, o mejor dicho, comienzo con un cuadrado pequeño, sigo con un cuadrado más grande, genero otro cuadrado más grande, y así sucesivamente voy generando cuadrados más grandes que están dentro de un orden matemático, ¿no? Ya vamos a ver que la generación de estos cuadrados producen un número, ¿sí? Que se llama relación o proporción, ¿sí? Si yo divido este lado, o mejor dicho, este lado 2 dividido para 1, tengo el valor de 1. ¿Por qué? Porque 1 por 2 igual a 2. Ya, si yo divido este lado, ¿sí? Este lado del 3 dividido para 2, saco el 1.5. Si yo divido este lado, o el lado de 5, mejor dicho, el lado de 5 dividido para 3, saco un valor de 1.6. ¿Ya? Si divido este valor de 8, ¿sí? Este valor de 8 para 5, saco un valor aproximado al 1.61. ¿Ya? Y ahí es donde se va estabilizando la proporción o relación matemática y redondeando, tenemos que esas divisiones sucesivas a partir de cuadrados más grandes, siguiendo este criterio de conformación o de generación de cuadrados, nos va a dar un número que es el 1.67 o un número alrededor del 1.67. Entonces es importante recordar que la proporción o la sucesión o espiral de Fibonacci, ¿sí? Está construida, no está hecha a la loca o al azar, no, está hecha a partir de un orden matemático que a su vez nos va a dar una relación o una proporción matemática o geométrica que se sintetiza o se representa en un número. ¿Ya? Perdón, se me fue la... Ya. Ahí estamos. La espiral de Fibonacci se encuentra en todos los aspectos de la naturaleza y en las creaciones artísticas, sobre todo en las pinturas y en las pinturas del Renacimiento, ¿no? Se utiliza bastante en las bellas artes, no solamente en la pintura, sino también en la escultura. Y de hecho, el principio, si bien es cierto, no se llamaba la espiral o la sucesión de Fibonacci, se origina ya en la antigua Grecia. Y quien la descubre quienes la descubren o se dan cuenta de esta proporción, que ya vamos a ver, o de este número, son los escultores, ¿sí? Entonces, la espiral de Fibonacci genera algo que se llama la ley de los tercios en fotografía. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿no? Y la ley de los tercios básicamente es un principio que se utiliza no solamente en fotografía o en videografía o en filmografía, sino también en diseño gráfico cuando nos referimos a componer los artes gráficos o las composiciones que nosotros deseamos hacer, ¿no? Entonces, como les dije anteriormente, hay que recordar que al dividir los números de la secuencia de Fibonacci, se obtiene una cifra cercana al número áureo 1.61. Ya, esta es la relación o proporción matemática que determina, ¿sí? Que determina el orden con el cual está hecho o el orden con el cual se procede a la generación de cuadrados en la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Claro que este número no aparece en los dos primeros casos. Cuando dividimos el cuadrado de 2 para 1, nos da 1, ¿no? ¿Sí? Perdón, nos da 2. 2 dividido para 1 nos da 2. ¿Ya? Perdón,
perdón, 2 dividido para 1 nos da 1, perdón. Perdón, 2 dividido para 1 nos da 1. Y 3 dividido para 2 nos da 1.5. Ya, pero regreso acá, a partir del 5 para 3, del 5 dividido para 3 y del 8 dividido para 5, ya nos vamos acercando a números aproximados a este. Y posteriormente, cuando dividimos en el caso de números más grandes o de cuadrados más grandes, este número se estabiliza, ¿no? ¿Ya? El número áureo fue establecido en la antigua Grecia por el escultor Fidias. ¿Qué quiere decir? Que este principio de construir formas a partir de proporciones o cambiando las proporciones de forma ordenada y estructurada en las figuras geométricas ya tiene su lugar o tiene su origen en la antigua Grecia, ¿no? Sin embargo, Fibonacci es el que genera este esquema. ¿Ya? Fibonacci genera el esquema de la espiral. ¿Sí? Pero, insisto, el número áureo que es descubierto por el señor Fidias o el escultor Fidias en la antigua Grecia, ya nos da una idea que esta percepción o este concepto, ¿sí?, existía desde hace mucho antes. ¿Ya? El concepto de construir formas de manera ordenada y estructurada a partir de proporciones matemáticas y geométricas, valga la redundancia, ya existía mucho antes, ¿no? Entonces, las zonas áureas, así como las formas que se pueden construir a partir de la espiral de Fibonacci, son consideradas bellas, ¿sí?, y que atraen la atención, ¿ya? Y vamos a ver que no es una coincidencia, ¿no? Todo lo que nosotros consideramos bello o que nos atrae la atención están inscritos en este tipo de proporciones, ¿ya? La espiral de Fibonacci es una de ellas, ¿ya? Y de hecho la espiral de Fibonacci es la más importante y la más común, pero hay otras, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir y vuelvo a repetir, todo lo que se circunscribe, mejor dicho, se inscribe en la espiral de Fibonacci o estas otras proporciones o relaciones áureas, ¿sí?, nos parece bello o nos atrae la atención. ¿Por qué? Porque se originan en la naturaleza, ¿ya? El señor Fibonacci y el señor Fidias básicamente se dieron cuenta de esto, ¿no? Y lo pusieron en reglas o en esquemas o en modelos matemáticos. Pero esto no es que ellos lo hayan inventado, no. La naturaleza se construye de esta manera a partir de la simetría y a partir de estas relaciones y proporciones matemáticas y geométricas, ¿ya? Todo lo que existe en la naturaleza se construye a través de una generación de formas de todo tipo, pero que no es de una forma aleatoria o podemos decir así a lo loca, ¿no? Nada en la naturaleza se forma a lo loco o a partir del caos o por accidente, no, todo tiene un orden, ¿sí? Todo se forma o se construye a través de un orden, ¿ya? Y como digo, el señor Fibonacci o el señor Leonardo de Pisa, Fibonacci era el apodo, ¿no? El señor Leonardo de Pisa o Fibonacci, que era su apodo, se dan cuenta de esto, ¿sí? Y Fidias, en la antigua Grecia, se dan cuenta que todo lo que existe en la naturaleza se construye de forma ordenada y de forma estructurada. ¿Ellos qué es lo que hacen? Simplemente proporcionan o generan un modelo matemático para explicar lo que sucede en la naturaleza, ¿ya? Entonces, como las proporciones matemáticas, ¿sí?, o geométricas que dan lugar a las zonas áureas existen en la naturaleza y se originan en la naturaleza, consecuentemente nos hacen ver que todo lo que se inscribe en este tipo de estructuras o en este tipo de parámetros
de generación de contenido, de generación de formas, es bello, nos parece bello. ¿Por qué? Porque ya existe en la naturaleza, ¿ya? Y de la misma manera, como es bello, atrae nuestra atención. Entonces, para ser más específico, esta relación, ¿sí? Esta relación que es en la que se basa el señor Fibonacci para construir su espiral, ¿sí? Es la que utiliza Fidias, ¿no? Entonces, Fidias dice que esto dividido para esto, perdón, A más B dividido para A nos da el 1.61, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto también se conoce como rectángulo áureo. El señor Fidias trabajó en base de estas proporciones. El señor Euclides, posteriormente, el matemático Euclides, profundizó en esto, ¿no? Profundizó en el estudio de esta simple proporción, de estas simples proporciones o relaciones matemáticas, ¿no? Que básicamente es el doble y la mitad, el doble y la mitad, el doble y la mitad, ¿ya? Sí, pero cuando sumamos el doble más la mitad y le dividimos para la, vamos a obtener estos números, ¿no? Ya. Entonces, esto es perdón, aquí me equivoqué. Es cuando se divide A más B para B, es lo que se obtiene el 1.61. ¿Sí? A más B, perdón. A más B dividido para A, sí, así es. A más B dividido para A nos da el 1.61. Bueno, pero aquí tenemos el caso de la explicación matemática, vale decir, de la explicación científica. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que nos interesa, cómo aplicar, o mejor dicho, dónde aparecen esto, por qué las zonas áureas, ¿sí? ¿Por qué las zonas áureas o la espiral de Fibonacci, entre otras, son tan importantes en la generación de formas bellas que nos atraen? Como habíamos dicho, estas formas tienen su origen en la naturaleza. La naturaleza se construye de esta forma. Entonces vamos a ver ejemplos y la importancia. Tenemos las galaxias, ¿sí? Las galaxias se construyen dentro de la espiral de Fibonacci, con las mismas relaciones, ¿sí? Formando la espiral de Fibonacci, ¿sí? Uniendo varias espirales de Fibonacci, ¿ya? ¿Sí? Tenemos los girasoles. En los girasoles también tenemos la espiral de Fibonacci y tenemos aquí el número, ¿no? El número mágico, el número áureo, ¿ya? Con que se van construyendo la flor del girasol, ¿sí? Por medio de la combinación de ¿qué? De las espirales de Fibonacci. Vemos que las orejas humanas también están dentro del principio de la espiral o de la sucesión de Fibonacci. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos que el rostro humano también se encuentra dentro, ¿sí? Dentro de la combinación de la espiral de Fibonacci o de las sucesiones de Fibonacci. Es más, los médicos, los cirujanos plásticos utilizan estos esquemas geométricos para realizar sus cirugías plásticas. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros consideramos bello en el rostro de una persona? ¿Ya? Las personas que tienen o que están, cuyos rasgos físicos, como los ojos, la nariz, etcétera, la ubicación de las orejas, de la boca, están dentro, ¿sí?, de los esquemas de la espiral de Fibonacci. Si alguien, por ejemplo, tiene la boca más arriba, la nariz más arriba o la nariz más torcida y rompe el esquema de la espiral de Fibonacci, nosotros consideramos que esa es una persona fea, ¿ya? Entonces, como dije, todo lo que está inscrito, todo lo que está dentro, o sea, si se circunscribe en la espiral de Fibonacci y de las zonas áureas, de este principio de zonas áureas del doble y la mitad, nosotros consideramos que son formas bellas y evidentemente atraen nuestra atención.
Igual aquí tenemos una combinación de la espiral de Fibonacci en las plantas, ¿sí? Igual aquí lo mismo, ¿sí? Todo tiende a ser espiral de Fibonacci. En las bellas artes, ¿sí? En las bellas artes se tiene, cuando ya el señor Fibonacci desarrolló su sucesión, los artistas en el Renacimiento, como Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, ¿sí? Rembrandt, ¿sí? Aplican estos criterios para hacer sus obras de arte, para realizar sus pinturas. En el caso de Miguel Ángel también las esculturas, sus esculturas. Entonces, como pueden ver, el sujeto, ¿sí? El sujeto retratado, en este caso la Mona Lisa, está inscrita dentro de la espiral de Fibonacci, ¿sí? Está dentro de la espiral de Fibonacci. Y dentro de la zona áurea de Fidias. Entonces tenemos aquí el cuadrado, ¿sí? El cuadrado, ¿ya? Y tenemos aquí el cuadrado, y tenemos aquí el rectángulo, ¿no? El rectángulo cuya dimensión es la mitad de este. Tenemos el cuadrado cuyo lado es el doble del lado de este rectángulo, ¿sí? Entonces vemos que el señor Leonardo da Vinci pone a la Mona Lisa en el rectángulo áureo, ¿sí? En el rectángulo áureo, acuérdense, el rectángulo áureo se divide en un cuadrado y un rectángulo más chiquito. La línea, ¿sí? La dimensión de una de las líneas del rectángulo, del cuadrado, una de las líneas de la dimensión del cuadrado, es el doble de la dimensión de la línea del rectángulo, ¿sí? Entonces, volvemos a esta proporción, el doble y la mitad. Doble y la mitad. ¿Ya? Como hemos dicho, cuando se divide para esto nos da la relación de 1.6, ¿no? Ya. Con respecto a que la Mona Lisa o el sujeto retratado está dentro de la espiral de Fibonacci o dentro del rectángulo áureo, tenemos que, en este sentido, el señor Leonardo da Vinci ubica a la Mona Lisa de esta forma para que todo, ¿sí? Para que todo el sujeto retratado nos aparezca bello y nos llame la atención. Adicionalmente, evidentemente, si nosotros deconstruimos o descomponemos cómo el señor Leonardo da Vinci construye el rostro de la Mona Lisa, vamos a ver que el rostro de la Mona Lisa también va a tener varias espirales, ¿no? Pero en general, ahorita solo vamos a hablar de esta espiral, en la cual está retratado la mayor parte del sujeto, ¿no? Entonces, el señor Leonardo da Vinci pone al sujeto, a la Mona Lisa, en este recuadro, ¿sí? Para darle mayor protagonismo, ¿sí? Para darle mayor protagonismo y consecuentemente mayor atención y consecuentemente mayor belleza, ¿ya? Entonces, a partir de este cuadro se origina, ¿sí? Bueno, no a partir de este cuadro, sino en general en las obras del Renacimiento, ¿no? Como esta, ¿no? Como la Mona Lisa del señor Leonardo da Vinci, pero en general, todos los pintores del Renacimiento ya se dan cuenta de esto y comienzan a aplicar tanto la sucesión o la espiral de Fibonacci, así como el rectángulo áureo. Entonces, este principio de ubicar así a las pinturas, que es un común denominador durante todo el Renacimiento, da lugar a este principio, la ley de los tercios, que se utiliza mucho en fotografía y en filmografía, ¿sí? En donde se divide al cuadro, ¿sí? Se divide al cuadro en una cuadrícula, ¿no? En una retícula, en donde, ¿sí? En donde esta retícula, básicamente, sus líneas pasan por los tercios, o mejor dicho, se divide al ancho en 3 partes iguales, ¿sí?
Se divide al ancho en 3 partes iguales y obviamente a la altura también se divide en 3 partes iguales. ¿Ya? Cuando hacemos esto, nosotros, el objeto de interés que nosotros queremos retratar, no lo vamos a ubicar en el centro, ¿sí? En el centro del cuadro, o sea, vale decir aquí. No vamos a ubicar lo que queremos resaltar, no vamos a ubicar aquí, en el centro, ¿sí? ¿Dónde vamos a ubicar lo que nosotros queremos resaltar? En uno de estos puntos, o en un área que esté aproximada a esos puntos, que se acerque a esos puntos, ¿ya? Insisto, no vamos a ubicar la parte que queremos resaltar de nuestra obra, de nuestra composición, de nuestra foto, de nuestra película o de nuestro diseño, no le vamos a ubicar en el centro, sino en uno de estos puntos donde se cruzan las líneas que dividen al cuadro en 3 partes iguales, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Entonces aquí queremos resaltar las casas del pueblo, de este pueblo, ¿sí? El centro del pueblo. Entonces por eso ubicamos al pueblo cercano a este punto, ¿ya? Cercano a este punto. Entonces, consecuentemente, ¿qué es lo que más resalta de esta fotografía? Nos resalta esto, el centro del pueblo, ¿ya? Las casas del pueblo, ¿sí? Y este principio se utiliza en todo lo que es producción de imagen, ¿no? Ya sea gráfica, fotográfica o videográfica. Entonces vamos a ver otras aplicaciones del diseño vamos a ver otras aplicaciones de la espiral de Fibonacci, ¿no? Como podemos ver, esto se aplica en el Panteón en Grecia, ¿sí? En la arquitectura, ¿no? Una de las aplicaciones muy frecuentes, más, muy popular, una de las aplicaciones más populares de la espiral de Fibonacci es en la arquitectura, ¿sí? No solamente en la arquitectura clásica, sino en la arquitectura de todas las épocas. Entonces, un ejemplo famoso es el Panteón en Grecia, ¿no? Atenas de Grecia. Sí, entonces miren, ¿no? Cómo se va construyendo el diseño del Panteón a partir de la espiral de Fibonacci, ¿no? Entonces miren este diseño, ¿sí? Este es de una inmobiliaria, ¿no? El logotipo de una inmobiliaria. En lo que tiene que ver con el diseño gráfico tenemos aquí, ¿no? Tenemos el diseño de logotipos, ¿no? Sí, aquí tenemos que el diseño del logotipo de Pepsi se realiza a partir del rectángulo áureo. Entonces, acuérdense, dividimos la dimensión más grande del rectángulo, ¿sí? Para la dimensión del cuadrado, ¿sí? Y nos da el 1.661. Sí, aquí tenemos en el diseño del logotipo de Apple, tenemos varias combinaciones, ¿no? De la espiral de Fibonacci, rotado, o sea, esto no solamente se limita a una postura vertical u horizontal, ¿no? Podemos rotarle, ¿sí? Y a partir de la rotación de la estructura podemos ir diseñando lo que nosotros queramos. En este caso, el logotipo de Apple. Ahora, vamos a ver aplicaciones de los tercios, ¿no? De la ley de los tercios. Como pueden ver, en este diseño, esto es más fácil verlo o más fácil apreciarlo o más evidente en el diseño de afiches. Entonces tenemos aquí, digestivo Antoneto, ¿sí? Vía para el estómago pesado, ¿no? Entonces tenemos aquí el arte o la figura, ¿sí? Que está dentro, ¿sí? Si dividimos esto en 3 partes iguales, tenemos que la cara de felicidad del sujeto está en uno de estos tercios. En el tercio inferior tenemos las manos, esas manos de
de felicidad, ¿no? De que ya me pasó el dolor. Y en la cara tenemos el tercio de la cara de felicidad y cercana a este tercio horizontal tenemos el nombre del producto. Y este esquema nosotros lo vamos a ver a cada rato, ¿no? Tenemos los protagonistas en este otro afiche de una obra de teatro, tenemos los tercios verticales, en donde se ubican los protagonistas de la obra, ¿no? Ahora, volviendo acá un ratito, si ustedes, por ejemplo, quieren poner a una persona parada, ¿sí? O el horizonte en una fotografía, ustedes van a ubicar el horizonte cercanos a esta línea o cercanos a esta línea, nunca en la mitad, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo que pasa alrededor de esta línea va a atraer la atención y consecuentemente va a parecer bello. Y de la misma manera tenemos en el caso de acá, donde precisamente se ubica el horizonte de la fotografía. Entonces, todo lo que pase por esta línea va a parecer bello, ¿sí? Que en este caso también es el horizonte de la línea. En el caso de elementos verticales, si queremos que un elemento vertical en una imagen cobre relevancia o se vea o llame la atención y se vea más bello, tenemos que ubicarlo, mejor dicho, a lo largo de esta línea o de esta otra línea, ¿ya? Y eso es lo que sucede aquí, ¿no? Dividimos esto en tercios, en los tercios, ¿sí? En los tercios verticales, los dos personajes están dentro de los tercios, o de las líneas divisorias de los tercios, y el nombre de la obra, ¿sí? De la obra de teatro, está en el tercio de abajo. ¿Sí? Entonces ustedes van a poder ver, apreciar esto, ¿sí? En todos estos afiches, ¿no? La marca aquí Pirelli de llantas está en el tercio de abajo, ¿sí? El elefante está dentro, ¿sí? Dentro o alineado con los tercios, ¿ya? O las partes más importantes del elefante, vale decir, la llanta, está en las líneas de los tercios verticales, ¿sí? Por eso nos llama la atención y nos gusta. Y ustedes van a poder ver esto en todos los ¿cómo se llaman? Los afiches que les pongo aquí de ejemplo, ¿no? Todo se alinea de acuerdo a los tercios, la marca, ¿sí? El título de la película, ¿ya? ¿Sí? Todo se alinea o está ubicado cerca de los tercios, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, aquí la Fiat está a lo largo del eje horizontal, del primer eje horizontal del tercio. ¿Cómo se llama? El camión está dentro de los tercios, ¿sí? Imaginariamente ubíquense o formen las líneas o dividan el cuadro en tres partes. Aquí este afiche de Davos en Suiza, ¿sí? Dice Davos para el deporte y la salud, está en los tercios, las partes más importantes que quieren que el autor o el ilustrador quiso que llamen más la atención, están en los tercios, ¿ya? Igual aquí está en este otro afiche de Fiat, ¿sí? Está en el tercio, Fiat 1500, está en el tercio inferior derecho, ¿no? Incluso las cámaras fotográficas, ustedes en las cámaras fotográficas, ustedes cuando ven por el lente, sobre todo en las no tan antiguas, en las antiguas usualmente no tienen, pero en las cámaras fotográficas ya de los años 90 en adelante, ya tienen en el visor, tienen los tercios, precisamente para que ustedes puedan construir mejor la imagen, ¿sí? Entonces, en todos estos ejemplos ustedes pueden ver que la información relevante no está en el centro, sino está en los tercios, ¿sí? En los ejes de los tercios y en los puntos donde se cruzan las líneas de los tercios. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver aquí, insisto, pueden ver aquí cómo se aplica esto. Y es uno de los principios básicos, no solamente de la fotografía, de la filmografía, de la videografía, sino del diseño.
diseñar en los tercios, ubicar los elementos, ¿sí? que nosotros queremos que llamen la atención en las zonas áureas, vale decir, en los tercios. ¿Sí? Entonces miren, esta chica aquí no está en el centro, está en el tercio. Acuérdense, dividan las imágenes en tres partes iguales, tanto verticalmente como horizontalmente. Sí, las Olimpiadas de Berlín de 1936, los dos corredores no están en el centro, están en la línea de los tercios. Ya, las banderas están en la línea de los tercios. El texto de las Olimpiadas de 1936, sí, están cercanas a las líneas de los tercios. Nada está en el centro. Sí, insisto, ¿no? Vean estos ejemplos. Sí, vean estos ejemplos en donde podemos ver que todo se pone en los tercios, ¿no? El señor Kurt Cobain, sí, el señor Kurt Cobain, o el protagonista o el personaje de esta portada de revista está en el centro, pero sus ojos, su mirada está en el tercio, no está la mirada o los ojos justo aquí en la mitad, no, está cercana a los tercios. Ya, la boca, ¿sí? Está cercana a los tercios. Entonces, acuérdense, en un retrato, la vista y la boca se ubican en los tercios. ¿Por qué? Porque tanto la boca y en especial los ojos son los que muestran nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces, esto siempre tiene que estar a la altura de los tercios. Igual, el título de la revista está a la altura de los tercios, que en la línea de los tercios está pasando por aquí, ¿no? ¿Ya? Igual los titulares o las noticias, la información importante están en los tercios. En este caso, los tercios verticales, las líneas verticales, que dividen que dividen al cuadro o a la portada en tercios, ¿no? Igual podemos ver la misma situación en el diseño de sitios web, ¿no? El logo del iPhone, del sitio web del iPhone, miren, no está en el centro, está más arribita del centro, por donde pasa el tercio. Igual el teléfono está arribita, por donde pasa el tercio. Aquí en el, ¿cómo se llama? El iWatch, ¿ya? No está en el centro, está por donde pasa el tercio. ¿Sí? La Macintosh, igual, no está en la computadora, no está, la Macintosh que, por más de que esté desenfocado, ¿no? Por más de que se esté utilizando profundidad de campo, no está en la mitad, que la mitad sería el cuadro de búsqueda, ¿no? ¿Sí? La laptop o la portátil está en el tercio inferior derecho. Y lo mismo que el teléfono, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo importante. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico, ¿no? Vamos a ver, perdón un ratito. Y vamos a ver un ejemplo práctico. ¿Ya? Entonces tenemos, sí, aquí está, este diseño está realizado en Photoshop. En términos generales, ustedes pueden hacer un diseño, ¿sí? Un buen diseño, ¿sí? Se puede obtener a partir de una buena foto. Es más, cuando ustedes tienen una buena fotografía da lugar a un buen diseño, ya prácticamente por inercia. Ya, cuando ustedes tienen una buena fotografía, les cuesta abajo hacer un buen diseño. Entonces, es prácticamente una ley. A partir de una buena fotografía se obtiene un buen diseño. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí la fotografía, tenemos aquí el eslogan de este banner, ¿no? Este banner mide 1080 píxeles, ¿sí? 1080 píxeles por 1080 píxeles a 72 píxeles por pulgada. ¿Qué es lo que utiliza, qué es el formato estándar de Instagram, ¿no? Pues tenemos aquí ¿cómo se llama? Tenemos aquí el eslogan,
cerca del tercio, miren. Tampoco es una cuestión matemática que tiene que pasar justo por encima de la línea, ¿no? Pero tiene que estar aproximado, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos aquí el 1/3 horizontal y el eslogan está cercano a este tercio. Tenemos la foto del chico jugando fútbol, haciendo cascaritas. El chico no está en el centro, ¿sí? Igual la pelota no está en el centro. ¿Sí? Todo esto está alineado con este tercio. Repito, no tiene que ser matemáticamente, pero tiene que estar próximo a esto, ¿no? Entonces dice, vive tu pasión en cualquier lugar, solo con Adidas. ¿Ya? El logo de Adidas y la modificación del logo de Adidas están aquí, ¿sí? Cercanos a este punto. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? El logo de Adidas, ¿qué es lo que nos importa? Porque acuérdense que la principal misión del diseño es comunicar, ¿sí? Comunicar de una forma agradable y bonita, ¿ya? Esa es la principal misión del diseño. Comunicar un mensaje de forma agradable y bonita. A diferencia de lo que se pueda creer o de lo que comúnmente se cree, la misión del diseño no es, ¿sí? No es priorizar o realizar algo bonito. No. Esa no es perdón, la misión principal del diseño. Que parezca mentira, la principal misión del diseño no es hacer algo bonito. No, la principal misión del diseño es comunicar un mensaje de forma agradable y bonita. Ya no se puede priorizar que en el diseño la belleza o lo agradable sobre el mensaje. Si primero se tiene que priorizar el mensaje sobre la belleza y lo agradable. ¿Ya? Eso hay que tener bien en claro. Repito, el diseño comunica un mensaje de forma agradable y bonita. Esa es la misión del diseño. ¿Ya? Pero no es la misión del diseño priorizar la belleza o lo agradable sobre el mensaje. O sea, tengo una obra bonita o tengo un diseño bonito, bastante hermoso, pero no se entiende el mensaje. Ahí fracasó el diseño. ¿Ya? Eso hay que tener muy en claro. Entonces vamos a ver este ejercicio sin los tercios, ¿no? Como se ve. Ya, entonces el diseño quedaría así. ¿Sí? Todo lo que se quiere comunicar, el eslogan, la marca de Adidas, ¿sí? La intención o la intención de lo que quiere hacer la marca, o de lo que quiere vender la marca o lo que quiere comunicar la marca, ¿sí? Está claramente ubicado en los tercios. ¿Ya? Tenemos la marca, como dijimos, en el tercio inferior derecho, el eslogan en el tercio o en la línea del tercio superior, y el chico jugando fútbol en la playa, ¿sí? El chico jugando fútbol en la playa, en el tercio inferior izquierdo. Entonces, ¿qué estamos comunicando aquí? Que si nosotros compramos un balón Adidas, ¿no? Compramos una camiseta Adidas o compramos una pantaloneta Adidas, nosotros podemos vivir la pasión del fútbol en cualquier lugar, incluida la playa. Listo, ¿no? Entonces, con eso vamos a concluir esta clase demostrativa, en donde lo más importante que podemos concluir es que para hacer buenos diseños o para diseñar bien, tenemos que primero ubicar las zonas áureas en donde vamos a poner nuestros elementos más importantes que comunicarán el mensaje que nosotros queremos transmitir. ¿Ya? Listo, muchas gracias por su atención y con esto acabamos la clase demostrativa.